Juan Pumarol en su segmento de Market Interaction y hoy trae un tema extremadamente importante, cómo mantener relevancia de una marca en medio de una crisis. Ese tema muy, pero muy apropiado Bueno, para estos Lara. tiempos. Todavía mucha gente piensa que ya estamos saliendo de la crisis. Estamos saliendo, pero no sabemos si viene una tras de la otra, ¿verdad? Nos estamos abocando ahora a otro tipo de crisis. Juan, bienvenido, buenos días. Buenos días, Lara. Buenos días, Nereida. Y bueno, a toda la comunidad de Contraportada que nos honra con su audiencia, ¿verdad? Especialmente en el caso nuestro los miércoles que tenemos la oportunidad de estar con ustedes. ¿Cómo mantener relevancia de la marca en tiempos de turbulencias? Pues un poco lo que vamos a conversar en el día de hoy, y lo vamos a hacer a propósito de los insights o aprendizajes que hemos capturado de haber leído una entrevista reciente que se le hiciera en McKinsey al nuevo presidente y CEO de McDonald's, el señor Chris Kempczinski. Y entonces, partiendo de esa entrevista que me pareció muy interesante, pues sacamos algunas conclusiones. Me gustaría empezar por recordar que este nuevo presidente y CEO de McDonald's tomó la rienda de la corporación poco tiempo antes de la aparición de la pandemia del COVID-19, recibiendo la cadena de restaurantes en el peor recibiendo la cadena de restaurantes el peor impacto económico de su historia, donde se estima que al finalizar el 2020, ¿verdad? Pues tuvo un impacto en caja de unos 2 billones de dólares, pero con el liderazgo de este señor, la recuperación y el crecimiento están nuevamente en el horizonte. Yo creo que a veces tomar estas historias, tomar estos casos que a veces no se conocen y que estas grandes firmas que dan la oportunidad de entrevistar a estos sí son gurús, de verdad, mastermind, Lara, pues uno puede sacar algunas conclusiones prácticas, no teóricas, pero obviamente basado en la práctica. Entonces, Chris Kempczinski había estado en McDonald's 5 años antes de que fuera, digamos, sorprendido por la firma para ser el presidente y CEO. Era hasta ese momento el presidente de la corporación, pero para los Estados Unidos, cuando fue nombrado presidente y CEO por ahí por noviembre del 19, o sea, como decíamos, muy cerca del tema del COVID, luego de que su predecesor fue despedido por violar las políticas de conducta de la empresa, una vez que reconoció que tenía una relación sentimental con una empleada. Entonces, imagínense en qué momento, como dicen por ahí, este señor Kempczinski es llamado a tomar una firma tan importante en medio de una crisis de reputación y posteriormente una pandemia que generó mucha ansiedad entre los empleados, los franquiciatarios, por el desplome del negocio. ¿Tú ibas a comentar algo, Lara? No, eso, que esas crisis que tienen que ver con acoso sexual o relaciones extramaritales generan más que laceran la reputación del individuo, del CEO, pero en fronteras como Estados Unidos, Europa y otras áreas, también se afectan a las entidades y organizaciones a las que ellos pertenecen, porque dan la señal de que ese tipo de comportamiento es preaprobado o preaceptado, que aquí de pronto en nuestro país no lo vemos como algo drástico, pero en otros sí. Se habla de abusos de poder, él era un CEO, entonces afecta muchísimo la reputación para que la gente que con una y salió uno. Bueno, aunque el que salió, el que tenía el problema, con esa mancha. Sí, así es. Queda siempre la impresión de que puede ser un tema cultural, afecta muchísimo
a los colaboradores. En este caso, estas empresas tienen una gran cantidad de franquicias, ¿verdad?, que operan bajo su autorización, bajo sus acuerdos, y ni hablar del consumidor. El consumidor hoy es muy dado a darle seguimiento a eso, y lo hemos dicho en comentarios anteriores, está ocupado porque aquellas empresas que gozan de su preferencia, donde ellos ponen su dinero, pues obviamente tengan un comportamiento de responsabilidad social al más alto nivel. Entonces este señor Kempczynski toma la rienda de McDonald's en un momento así, esa combinación entre una crisis de reputación y obviamente el tema de la pandemia. Y es una prueba muy difícil para cualquier nuevo CEO. Hoy McDonald's luce estar nuevamente en el riel de la recuperación rápida y el crecimiento robusto, sobre todo en sus mercados más grandes, y es lo que queremos ver cuáles fueron las, digamos, medidas, los focos que este señor declaró a McKinsey haber tomado, y tomar los otros como aprendizaje para estos tiempos de turbulencia. En esa reciente entrevista que le concedió a McKinsey, Kempczynski compartió sus principales estrategias y su enfoque en medio de esa situación, así como su visión del negocio hacia la nueva normalidad, y eso es lo que queremos compartir con ustedes. ¿Cuáles han sido sus prioridades? ¿Dónde ha puesto sus mayores esfuerzos y foco? Y entonces, ¿qué podemos nosotros tomar como aprendizaje y ponerlo ahí en la mesa de trabajo de los miércoles de Marketing Interaction? Me voy a permitir entonces hacer ese resumen. Número uno, lo que reporta este nuevo CEO de McDonald's como uno de sus focos, de sus estrategias principales y los aprendizajes, reitero, a propósito de una doble situación, una situación de reputación de la empresa y el tema del COVID impactando. Yo lo he llamado comunicación, retroalimentación y refrescar valores. Es lo primero que él menciona. Ha sido un abordaje inusual, declara él. Importante entender el contexto, como hemos dicho, de la entrada de este ejecutivo estaba protagonizada por una crisis de valores, y desde su arranque, una de sus iniciativas clave, que también lo hemos mencionado, sobre todo a principio de año y como recomendación en medio de las crisis, una de sus primeras iniciativas fue la de enfatizar y refrescar, como él le ha llamado, los core values que definen la organización. Que a veces parece que eso no funciona, que eso no sirve de nada, pero al final del día ese es el mastermind de las organizaciones. Y una de las cosas que él declara es que se enfocó de inmediato, tanto para enfrentar el tema de reputación como la situación de ansiedad del COVID, tanto en colaboradores como en los franquiciatarios, refrescar y enfatizar los core values que definen la organización. Como uno dice siempre, back to basics. Y por el otro lado, poner el foco en escuchar y entender los sentimientos de la persona y cómo apoyarlo. Entender qué estaba pasando por la mente de sus empleados, obviamente a través de investigación, de seguimiento, para no interpretar por ellos el sentimiento respecto al tema de reputación que estaban abordando, y mucho menos el tema de la ansiedad y las expectativas fruto del impacto del COVID. Uno de los grandes aprendizajes que resalta es que no hay tal exceso de comunicación en los momentos de crisis. Hay que asegurarse de que los empleados entendieron cuál es el plan y obviamente obtener su retroalimentación. Una frase que él menciona dice: todos los días está entrando un nuevo empleado a la empresa en algún lugar, sobre todo en estas corporaciones grandes. Entonces lo anterior amerita que estemos permanentemente refrescando los valores de esa organización, y en tiempos de inestabilidad, de turbulencia, es fundamental refrescar los valores que nos han llevado hasta donde estamos. Entonces, por eso es importante tenerlos claros, refrescarlos, revisarlos y obviamente evangelizar permanentemente a través de eso. En el caso de McDonald's, lo compartimos porque nos parecen también muy claros, muy simples de comunicar, y así lo hace él saber en su entrevista. Los que fueron refrescados son estos 5 valores, que además creo que era una zapata muy potente para la situación que ellos estaban
enfrentando y que era como muy importante volver a sus valores. No sé si al él refrescárselo a sí mismo, se dio cuenta que tenía ahí un vehículo importante para iniciar un diálogo. Y eso a veces también aparece coyunturalmente. Los 5 valores de McDonald's, y ellos lo expresan y le hacen una frase. Servir, que significa poner a nuestra gente y a los consumidores primero. Inclusión, le llaman abrir las puertas a todo el mundo. Operar con integridad, hacer las cosas bien. Y quizás ahí se fundamenta uno de los elementos que estaban abordando. Apoyar comunidades, y ellos dicen ser un buen vecino. Y es perdón, Juan, y es muy importante volver a lo que tú eres, a tu esencia. Cuando tú estás en crisis para determinar, ok, aquí, dónde yo fallé, dónde es que tengo que reajustar, ¿verdad? No, y desde el punto de vista de comunicación, Lara. Si me descarrilé en el camino. Claro. Y desde el punto de vista de la comunicación, pues también es un buen mensaje. Es un mensaje que transmite humildad, transmite los fundamentos, transmite honestidad, de manera que también fue un buen movimiento. Pero te digo, cuando uno ve los 5 valores, reitero, servir, inclusión, integridad, apoyar comunidades y finalmente operar como un negocio familiar, como una familia, hacer mejores cosas juntos, le llaman ellos, pues uno se da cuenta que tenía un material ahí. De manera que lo primero que sale de esta entrevista y que uno lo puede tomar como insight es comunicación, retroalimentación y refrescar, como hemos dicho, los valores de la organización, pues un inteligente movimiento para abordar una situación de turbulencia, en este caso de McDonald's, por partida doble, una situación de reputación por la salida de un CEO, por un tema de políticas de comportamiento y de conducta, y obviamente el tema de el COVID. Número 2, como aprendizaje, la adaptación, mejorar el desempeño y la innovación. Digamos que es el segundo elemento después de la comunicación y la retroalimentación y refrescar valores, que concluimos que fue una de las estrategias, digamos, exitosas de este nuevo CEO y presidente de McDonald's. Adaptarse a las nuevas condiciones, hacer mejor lo que hacían bien, es otra de las experiencias que nos comparte este caso de McDonald's. McDonald's invirtió recursos y se enfocó en lo que ellos denominan sus 3 Ds: delivery, drive-thru y digitalización. Antes del 2017, el segmento de delivery representaba ventas por $1 billón, especialmente en mercados grandes como Asia. Y ya para finales del 2019, con este foco, las ventas vía delivery superaron los $4 billones y continuaron fortaleciéndose en el 2020. Cuando hablamos de ese foco, es precisamente por el impacto de la pandemia y vamos a decir, el cierre de las áreas de asistencia para el desayuno presencial. Adicionalmente, se enfocaron en expandir el número de restaurantes que hacían delivery, llevándolo a más de 30,000, muchos de los cuales fueron soportados por operadores externos como Uber Eats, DoorDash, Just Eat, Takeaway y Deliveroo. Por su lado, la disponibilidad de drive-thru se llevó hasta 95% en los restaurantes de Estados Unidos y cerca del 65% globalmente. Además, en los mercados principales lograron, y esto es importante, a propósito decíamos adaptación, porque eso es lo que hay, no hay gente yendo a la tienda, entonces foco en delivery, drive-thru y en las plataformas digitales para hacerlo ocurrir, pero también hay un elemento importante que es mejorar lo que está bien inclusive. Y nos referimos a que en tema de la disponibilidad o la velocidad en el tiempo de entrega del delivery, también hicieron una mejora importante. Lograron mejorar, ser 30 segundos más rápido en la entrega de la comida a través del delivery, y en ese sentido continúan buscando mejoría apoyándose en la tecnología, como dijimos.
Por ejemplo, si tú eres usuario de la aplicación de McDonald's en algunos mercados internacionales, pues ya puedes tener acceso a una línea dedicada, exclusiva para drive-thru. O sea que ahí es donde nos referimos a mejorar el desempeño, hacer mejor las cosas que ya hacemos bien, adaptarse e innovar. Resaltan lo positivo que resultó, reitero, enfocarse en las cosas que ya eran buenas, se enfocaron también en su menú core, en dejar de inventar en ese momento, simplificando el negocio y también simplificando su marketing. De manera que número 2, adaptación, mejorar el desempeño, inclusive de aquellas cosas que usted está haciendo bien y encontrar una oportunidad para innovar. Tercero, mantener la relevancia de la marca. Es una de las, digamos, conclusiones y de las estrategias que este nuevo CEO de McDonald's resalta en su intervención a una situación de turbulencia por reputación y por el impacto del COVID. Otro elemento clave que resaltó en su entrevista el CEO fue asegurarse de que la marca continuara o validar que la marca continuaba siendo relevante. Y se refiere a moverse de ese estado tradicional en que estaban, como hacer una campaña publicitaria, digamos que institucional, y pautarla masivamente en los medios de cobertura nacional. Eso es lo que se hacía tradicionalmente cuando estábamos antes de la pandemia. Y de alguna manera se oponían, ese estado de confort se oponía a participar en áreas en las que el consumidor obviamente estaba ya muy apasionado. Como marca, dice él, se requiere que la gente las descubra. Por ejemplo, McDonald's se apoyó durante ese periodo en la música, tanto en el rap con Travis Scott como en el pop con J Balvin, para comunicar sus mensajes y salirse de su zona de confort. También las redes sociales han sido un gran soporte en el relanzamiento de esta importante compañía, obviamente que han tenido que asumir el riesgo que trae consigo la participación activa en estos medios, porque sabemos la alta interacción y emisión de opiniones, a veces muy críticas, que se tiene ahí. Y reitero, hay que pensar en un momento en el que ellos tenían una situación de reputación, o sea que podían recibir, como en efecto recibieron, muchísimos comentarios durísimos por las redes sociales, pero asumieron ese riesgo y lo afrontaron con una claridad en sus valores. Por eso era importante el punto 1 de refrescar los valores, comunicar, porque se sabía que se iba a hacer este siguiente movimiento de ser más participativo, más abierto, y obviamente no solo los haters, sino sus comunidades fieles iban a aprovechar las interacciones de las redes para darle de alguna manera su retroalimentación, que no iba a ser necesariamente favorable. Pero lo afrontaron, como digo, con una claridad en sus valores, retando constantemente la creatividad, manteniendo su autenticidad y siendo muy responsables al momento de tener que fijar sus posiciones. En definitiva, para mantener la relevancia de las marcas y la preferencia de sus consumidores en momentos de turbulencia, pues nosotros apelamos a las conclusiones de esta entrevista, de las experiencias de este nuevo CEO de McDonald's. Hay que recurrir a refrescar y recordar sus valores, comunicar y escuchar, adaptarse, mejorar e innovar, y mejorar hasta lo que usted entiende que está haciendo muy bien, como ustedes pudieron escuchar, para simplificar el negocio y enfocarse también en lo que hacemos muy bien. No enfocarse en todos los temas. En un momento de turbulencia usted tiene que ir a lo básico, ¿sí? En qué somos súper buenos, en este caso, cuáles son los elementos de nuestro servicio que la gente está buscando. Tenemos que ser fuertes, flexibles, rápidos en delivery, drive-thru, y para eso necesitamos plataformas de digitalización más robustas, pero también cuál es el menú core, cuáles son los productos core que nosotros tenemos que salvar para enfocarnos ahí, porque ahí probablemente que está la poca o mucha venta que vaya a venir y va a estar la rentabilidad de la empresa. Entonces también es adaptarse, mejorar, innovar para simplificar y enfocarse en lo que hacemos muy bien. Y finalmente, mantener activa y presente su marca. No puede olvidar en ese proceso
de turbulencia, que por lo general hay una tendencia a reducir todos los gastos, a olvidarse de la marca, considerar que todo el tema de marketing, comunicación, engagement, reconocimiento es un gasto. No, ahí puede también pasar, sobre todo con el tema de las redes sociales, que haya mucha actividad de comunicación y usted se quede aislado, se quede fuera, y obviamente esa pasividad le puede pasar factura. Entonces, mantener activa y presente su marca, más creatividad, más personalización, más interacción y, como no, asuma más riesgos en este tema de las redes sociales. Lo que tiene que tener claro cuáles son sus mensajes, ser responsable en sus respuestas y, obviamente, como decimos siempre, ser consistente. Pues esas son las recomendaciones que hacemos para mantener relevancia en medio de situaciones turbulentas, y hemos utilizado el caso de, digamos, el ascenso del nuevo CEO de McDonald's, que creo que es un referente porque, como decíamos al principio, no solo enfrentó la situación del COVID en caliente, porque entró en noviembre del 19, sino que además su llegada fue a raíz de la salida de un CEO que tuvo un problema de conducta interna, que es un tema muy difícil de manejar. Nos despedimos así entonces. No sé si tienen algún comentario, recordando que es importante también en tiempos de turbulencia y no de turbulencia evitar la arrogancia del éxito y la comodidad de la complacencia, porque esto es lo que lo mantiene a usted aterrizado, ¿verdad, Nereida? Y hay que tener siempre los pies sobre la tierra, como dicen, el oído en el corazón del pueblo, pero obviamente con mucha humildad. Evite la arrogancia del éxito y la comodidad de la complacencia. Y recuerde entonces que todo esto, inclusive lo que ha hecho McDonald's, de refrescar sus valores, de comunicarlo, de renovarse y de mantener la marca relevante, es para crear emoción, porque sin emoción todo el mundo está claro, sobre todo la gente de marketing, que no hay conexión. Y cuando se pierde la conexión, pues se fue el negocio, se fue el amor. Muchísimas gracias, buen día. El que quiera contactarnos, por lo que quieran contactarnos por nuestras redes sociales, todas, Juan Pumarol, y bueno, también están tanto la página, el portal de Brandmasters, como el portal de Juan Pumarol, y en Contraportada Radio, como Kelvin no está hoy, pues Nereida nos va a guardar cualquier mensaje que ustedes nos envíen ahí, y con mucho gusto podemos atender cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Yo soy la asistente del señor Peñaló, así mismo. A través de mí ustedes pueden hacer cualquier negociación con el señor Juan Pumarol, este tremendo profesional que Papá Dios nos ha regalado cada miércoles para venir a aterrizarnos. Tú decías algo ahorita, Juan, y yo me reí, porque si no aterrizamos, no aterrizan con la realidad de las cosas que están ocurriendo en los mercados y en las crisis y en todo, porque lo bueno, señores, de la tecnología es que ya nada como que queda oculto. Yo creo que cada uno de los líderes debe de tener eso bien claro para buscar para las organizaciones la mejor vía para hacer que las cosas sucedan y llegar a tiempos lamentables como lo de crisis, que a veces antes podían durar un poquito más, pero yo creo que en menos de 24 horas se puede desplomar cualquier organización, en cualquier aspecto corporativo, político, familiar. Es todo un tema. Así que tremendo tema, Juan, que has compartido con nosotros en este Bueno, sí, siempre es importante escuchar esas experiencias, porque uno ve estas grandes organizaciones que obviamente tienen una reputación espectacular y además una presencia global, y siempre son casos de referencia para cosas buenas, y eso es así. Pero cuando uno escucha estos impactos negativos, pues también son de la misma dimensión que lo que han alcanzado hasta el momento, y le tiemblan los pisos igual. Por eso es importante conocer esos casos, y nos pareció que una forma de abordar recomendaciones para tiempos de turbulencia era esa entrevista, que esperamos que la hayan disfrutado. Y bueno, cualquier cosa, pues pueden ir a las aplicaciones de McKinsey y encontrarla ya obviamente in extenso, con los videos del señor Kepczynski y obviamente la cobertura total de esa entrevista que nosotros hemos tratado de resumir. Y bueno, agradecerles que nos acompañaran en Market Interaction de hoy miércoles. Si nos invitan el próximo miércoles estaremos aquí. Si
habrá puente por la Semana Mayor, pues nos lo comunican y nos veríamos entonces el próximo miércoles, si Dios lo permite.